Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende desde donde nos estén viendo, siguiendo. El día de hoy estamos en nuestra cuarta y última charla de este gran ciclo de la jornada Panorama Global, Eurasia y Asia Central, organizada conjuntamente entre la revista Tarpan y SEDEMA. Bueno, es un placer para nosotros haber eh, ya contado con tres grandes exposiciones y ahora mismo con la última, junto a Ignacio, el expositor del día de hoy. Mejor para el final, veremos ya con la vara de las anteriores charlas. Ahora Ignacio nos va a contar acerca de Rusia, el corazón euroasiático y la nación rusa. Antes de empezar con la exposición, voy a presentar al expositor del día de hoy, Ignacio Bonciac. Es licenciado en Geografía por la Universidad de Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la misma institución. Integra el equipo docente del Seminario de Graduación Geopolítica Crítica y Decolonial, de Construyendo el Imaginario Geopolítico Moderno, y es miembro del Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional OPE. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar acá, por tu tiempo, por tu predisposición y bueno, también agradecerles a cada uno de ustedes por eso, por hacerse un tiempito para asistir a esta exposición. Bueno, Ignacio ya dirá si prefiere preguntas en el medio de su presentación, o si la dejamos para el final. Lo que sí, bueno, anótenlas o luego levanten la mano sin ningún problema. Y bueno, les deseo mucho éxito a todos y principalmente a vos, Ignacio. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Inia, por la invitación. Ya es la segunda oportunidad que expongo, que me invita el CEDEMA para exponer. Otra vuelta fue en el curso sobre Eurasia, ahora en este ciclo de charlas. La verdad, encantado, siempre a disposición y un placer. Poder hablar de las cosas que nos interesan, que nos gustan, y que a la vez sea algo compartido, que a la vez le interese a otra gente, a otros compañeros, qué es lo que uno tiene para aportar, para decir. No voy a decir nada nuevo, no voy a decir nada rutilante, vamos a charlar algunas cosas sobre, cuando me propone Inia, charlar sobre Eurasia, este ciclo iba a ser dedicado a Eurasia. Eh, Él sabe, yo me dedico a estudiar más sobre Rusia en particular, pero bueno, Rusia es, por decirlo de una manera, es una gran parte de Eurasia, tiene que ver con Rusia. Así que con Rusia y con la historia de Rusia, yo me dedico a estudiar sobre la reconstrucción, la reformulación de la idea de nación en Rusia en el siglo XXI. Es mi tema de tesis de la maestría, es sobre lo que vengo estudiando, vengo escribiendo, y bueno, por ahí ando. Así que, si quieren, yo no creo que voy a hablar un rato y después si quieren hacemos preguntas. No puedo dar garantías de responder todo, porque recién lo hablamos con Iña, uno no sabe de todo, es inabarcable. Ya solo hablar de Rusia es algo bastante inabarcable. Y más la cantidad de ejes y temáticas que salen y campos de investigación que se abren, este, es, es un montón. Así que no les puedo dar garantía de contestar todas las dudas y todas las preguntas, pero vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tratar de dar lo mejor. Eh, yo titulé esto Rusia, el corazón de Eurasia, el discurso geopolítico moderno en la reconstrucción de la nación rusa en el siglo XXI. Un breve recorrido por la conformación de la nación rusa en los últimos 30 años y su relación con los imaginarios geopolíticos modernos. Esto no entra en una hora, así que voy a tratar de comprimir un poco y de tirar algunos, por lo menos, grandes títulos y algunas nociones de lo que, a mi entender, es- son los ejes más relevantes de esta temática, de este campo de estudio, y, y veremos qué sale. Yo, si me permiten, les comparto, hice una presentación para hoy. Si me permiten, la comparto porque hay algunos videos, hay mapas, hay un poco de todo. Ustedes me dicen si estoy bien, si no estoy compartiendo cualquier cosa. ¿Estamos bien? Estamos Perfecto. perfectos. Bien. Bueno, entonces,
cuando hablamos de geopolítica o de... Recién hablábamos, también le comentaba a Inia un poco otro de los temas de estudio. Yo estoy dando un seminario sobre geopolítica y los últimos años el concepto de geopolítica se convirtió en un concepto bastante intercambiable para conversar sobre, para exponer, para charlar, para discutir, para, para investigar sobre, o para exponer sobre relaciones internacionales, relaciones entre estados, cuestiones estratégicas, defensa, problemas limítrofes. Entonces, hablamos de recursos naturales, hablamos de la geopolítica del litio, la geopolítica de Estados Unidos y el litio, la geopolítica de China y África, la geopolítica de las relaciones. Hay una geopolítica de cada cosa. Entonces, si todo es geopolítica, un término que al último tiempo lo usan diversas ciencias sociales, como la ciencia política o diferentes campos de la investigación en humanidades, la ciencia política, las relaciones internacionales, la diplomacia, después está todo lo que es el análisis de estrategia y del realismo en geopolítica, que tiene más que ver con la cuestión de la defensa nacional, valga defensa nacional en cualquier país. Que es el realismo. Hay muchos, en Twitter se ve mucho, en X se ve mucho hablar del realismo en la geopolítica, y son distintas escuelas y distintos métodos, distintas formas de estudio, que son todas más que válidas, pero que a su vez, y que todas tienen algo para aportar y de todas se aprende algo. Y siempre en esto, como es un tema tan global y tan mundial y tan democrático en un punto, pues todos hablamos de la geopolítica de algo, los geógrafos decimos, bueno, un montón hablan de geopolítica, menos los geógrafos. Entonces, los geógrafos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es para los geógrafos la geopolítica? Todavía estamos respondiéndolo. Pero se me ocurrió empezar por, por esto del imaginario geopolítico moderno. Eh, yo esto si quieren después se lo puedo pasar, no hace falta que tomen nota, yo tampoco lo voy a leer en voz alta, pero sí son las principales ideas de esta cuestión de la geopolítica. La geopolítica surge como una parte, no es una deformación de la ciencia, la geopolítica surge como rama, como un tronco, más que una rama, parte del tronco del nacimiento institucional de la propia geografía, que nace como geografía política. A finales del siglo XIX, donde digamos, la hegemonía en el campo de las ciencias humanas era el positivismo, las ciencias biológicas, la sociedad era vista incluso como seres vivos, como el Estado como un organismo vivo, en gran parte entonces, todo con una necesidad de comprobación empírica, era lo que se veía, era la forma de hacer teoría. Tiene que ver con ese surgimiento de la geografía en sí misma, en la institucionalización de las primeras cátedras de geografía en Europa. Acá la geografía comenzó como una cátedra dentro de las carreras de historia. En Europa estaba más vinculada a la geografía política. Su principal fundador es Friedrich Ratzel, un alemán. eh, el concepto geopolítica lo acuña un sueco, Rudolf Helen, que a su vez también era contemporáneo de Ratzel. Pero la obra principal de Ratzel era geografía política. Y después se empezó a usar el término geopolítica para hablar principalmente de las necesidades vitales para la supervivencia de los estados. Eh, y esto estaba influenciado por una visión, por ese imaginario geopolítico occidental, europeo, eurocéntrico, por decirlo de una manera, en donde el mundo se lo, era una totalidad, se lo veía como una totalidad jerarquizada entre espacios en donde se comprime el tiempo y el espacio. El tiempo traducido en espacio, sin ponernos muy filosóficos, pero esa traducción del tiempo en espacio tiene que ver con
áreas desarrolladas versus áreas subdesarrolladas, áreas adelantadas versus áreas de regiones atrasadas, y sobre todo Occidente versus Oriente. En el Oriente todo lo, por decirlo también de una manera, lo más atrasado, lo menos civilizado, donde Europa tiene que llevar la civilización. A finales del siglo XIX ya no había más tierras, tierras incógnitas, digamos. Ya el mundo estaba, en cada lugar había una bandera de algún país imperialista, estaba clavada. En cualquier rincón, todo el mundo estaba prácticamente colonizado. Por lo tanto, la era que se avecinaba hacia las postrimerías del siglo XIX e inicio del siglo XX era una era de conflictos. Si bien el mundo vivió en conflictos siempre, ahora ya no había un lugar nuevo para conquistar. Y las necesidades de los estados deberían solventarse en función de detrimento de otro. En función de esto es que comienza una era que después, su corolario es la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, con muchos hechos políticos en el medio, de relevancia como la Revolución de Octubre, como el nacimiento de la Unión Soviética, etcétera, como el surgimiento de los fascismos posteriormente, pero a finales del siglo XIX la visión era la geopolítica como ciencia del estudio entre política, territorio y Estado, está muy vinculada a la expansión de lo que era el recientemente unificado Imperio Alemán y sus necesidades vitales. Hay unas palabras que por ahí suenan conocidas como Lebensraum, que es el espacio vital, que luego fueron utilizadas en la década del 30 por otro geógrafo geopolítico alemán llamado Haushofer, eh, fue como uno de los principales ideólogos de la geopolítica alemana que el nazismo utilizó como justificación para su expansión hacia el este, eh, y con su cuestión de superioridad racial, todo lo que ya sabemos sobre esas ideologías. Luego de la derrota del nazismo, la geopolítica quedó reducida a una mínima expresión y ya era una palabra que no se utilizaba en un contexto donde las ciencias sociales tienen una revolución, ya en la década del 40 y el 50 del siglo XX, una revolución cuantitativa, y ya se estudia desde otras perspectivas. Vuelve, estoy comprimiendo mucho esto, ¿no? Estoy siendo un poco esquemático, pero vuelve en la década del 60 y 70 el término geopolítica ya para comenzar a referirse a esto, justamente a relaciones internacionales, lo que hablaba al principio, relaciones internacionales, relaciones entre estados, eh, y, ya sacan, y también es una recuperación relativamente conservadora de la geopolítica, la que nombramos acá, Kissinger, Huntington, Friedman, Brzezinski más de los 90. Pero ya la palabra geopolítica no tiene esa connotación de la geopolítica alemana de la década del 30 y del 40. Las ciencias sociales, las geografías, también se empezó a retomar la geopolítica desde visiones denominadas radicales, más de izquierda, académicas. Yves Lacoste, un geógrafo francés, edita un libro, La geografía, un arma para la guerra, en la década del 70, y también con visión, en la que habla de la geografía de los profesores y la geografía de los estados mayores, en donde justamente hace una crítica de esa geografía escolar que nos enseñan, una geografía a la geografía francesa, ¿no? Pero esa geografía que nos enseñan de ríos capitales, y de determinadas cosas que los geógrafos me dicen, che, vos sos geógrafo, decime las capitales de Europa. Y hay un poco de eso, y esa es la crítica de esa geografía de los profesores versus la geografía de los estados mayores, la que hace la guerra. Esta geografía de principios del siglo XX. Y ya en los 90, bueno, y en los 70 también la cuestión del poder, muy en boga las teorías de Foucault, sobre el poder, también hay mucho escrito sobre geografía y poder, mucho en Francia se produce este conocimiento, y ya en los 90, en Inglaterra también y en otros países, se empieza a hablar de esto, el imaginario geopolítico moderno y todo esto que comentaba recién, toda una revisión crítica de los inicios de la geopolítica,
para empezar a producir una geopolítica crítica, ¿no? Que son las posiciones más posmodernas, postestructuralistas, etc. Entonces tiene un recorrido académico en los últimos 40, 50 años, luego de un interregno en el cual la geopolítica era medio mala palabra. Por eso los geógrafos en Argentina no tenemos una tradición de geopolítica, porque acá, de entrada, estuvo muy vinculada a la defensa nacional, a una ciencia militar, a una ciencia de Estado. Eh, el Instituto Geográfico Nacional, que es un organismo del Ministerio de Defensa, era un instituto militar, y acá todo eso lo organizó la ocupación del territorio, en gran parte de la Argentina la hicieron las Fuerzas Armadas. Entonces, acá en gran parte la geopolítica está muy vinculada a eso, a la cuestión de la soberanía, de los hielos continentales, del sector antártico, lo cual está muy bien, pero quedó subsumida a esa lógica y desde la academia no se produjo conocimiento con el concepto de geopolítica, sí con otras cosas, pero no con geopolítica. Y la geografía política, como tal, queda subsumida a geografía electoral, a estudios sobre más con un tinte de ciencia política, donde se habla de los distintos clivajes electorales y un análisis electoral territorial. Pero como análisis de política entre estados, no. Y bueno, y es un recorrido que estamos tratando los geógrafos de volver a retomar en términos académicos. Así que bueno, esto es un poco una introducción de por qué hablamos de geopolítica. Las principales, por eso no me quiero quedar acá, pero como es parte del nombre de esta exposición, la geopolítica, les comento. Hay dos grandes teorías geopolíticas, dos grandes escuelas, dos grandes doctrinas geopolíticas, que son la de Mackinder, del área pivot, y la de Spigman, que es la del Rimland. Por ahí habrán escuchado hablar, seguramente, de esto. Por esto ya es más, estos mapas del área pivot y del corazón de Eurasia. Por eso también le pusimos a esto corazón de Eurasia para utilizar los propios términos de estos teóricos, en donde para Mackinder había una teoría anterior de Alfred Mahan del poder naval, un norteamericano, en la cual el que controle los mares podría estar en condiciones de dominar. En donde en este imaginario geopolítico moderno, el Estado es algo dado. No hay una reflexión sobre la conformación del Estado. El Estado y el territorio es algo dado. Es un organismo vivo, la ubicación relativa es lo más importante, y no hay una discusión sobre cómo se construye una nación. Eso está dado, es parte de lo dado, y hay un determinismo ahí. Por decirlo de una manera, hay un determinismo, porque ya viene el Estado y el territorio es algo dado. Francia es Francia, Alemania es Alemania, y es así. Eh, y el corazón de Eurasia tiene que ver también con esta necesidad de control. En este caso, en la teoría de Mackinder, que era un político, un diplomático, un profesor, un geógrafo británico, parte del aparato del Estado británico, era parte de un partido político vinculado a la corona, fue parlamentario y a la vez y era militar. Estos tipos de fin del siglo XIX, principios del siglo XX fueron de todo. Y grandes conocedores del mundo y de lo que hacían. Y después se dedicaron a escribir y a pensar estas teorías. La teoría del Harlan es de principios del siglo XX, de 1905, y después tuvo una revisión en 1919 con otra obra que publica Mackinder. Y tiene que ver con que para él el poder, con el advenimiento del ferrocarril, que el ferrocarril transiberiano se terminó, si no me equivoco, en 1905, y conectó Eurasia. Él ya decía que el poder naval no era tan relevante, sino que había que ver que se podría llegar a conformar un Estado, un gobierno en el corazón de Eurasia, el cual, por distinta, acá en el mapa se puede ver, porque arriba, al norte hay el mar Ártico, un mar congelado, y después está rodeado por un área terrestre. Entonces que podría ser muy difícil de invadir. Entonces quien dominase, que controle, esta frase creo que la más conocida de este autor, que controle el corazón del área pivote, el headland, controlará la isla mundial. La isla mundial, él dividía un océano mundial, que eran los dos océanos más grandes, el Pacífico y el Atlántico,
y una isla mundial que sería Asia, Europa y África en su conjunto. Eh, y quien controle ese corazón de Eurasia controlaría la isla mundial, y quien controle la isla mundial podría controlar al resto del mundo. Eh, Tiempo después, Segunda Guerra, un teórico también, Spigman, militar estadounidense, dice, bueno, bárbaro con el Herland. Coincide que en el Herland está Rusia, ¿no? Rusia y otros países, pero coincide con que el corazón de Eurasia en gran parte está ocupado por lo ruso. Después vemos, porque hubo imperio zarista, hubo un gobierno, digamos, comunista, colectivista, y después hubo otro tipo de gobiernos, y ahora está el gobierno de Putin. Entonces no importa, es lo ruso. Ahí hay algo que no es Occidente, las necesidades de los estados. Entonces, si se me corta, vuelvo porque me dice que tengo internet estable. ¿Estoy? Bien. Entonces, este nuevo mundo, una necesidad de este nuevo mundo es, Rimland sería como un anillo de contención, como contener a ese Herland. Eh, y quien controle ese Rimland, quien controle la contención al Herland para que no se expanda, lo controlará y controlará la isla mundial y así el mundo. Y esto es una teoría que guió un poco el accionar de Estados Unidos en la Guerra Fría, durante el periodo después de la Segunda Posguerra, con, con toda una política, primero con el surgimiento de la OTAN, y después con los distintos conflictos que se fueron dando en lugares tan lejanos del corazón digamos, de Estados Unidos como Vietnam, que no nos vamos a meter en eso, pero están guiados, después vamos viendo cómo los estados llevan adelante algunas determinadas políticas, en el cual se pueden ver estos mapas por detrás de esas acciones y de las cuestiones que generan, digamos, de sus consecuencias. Tanto este mapa del área pivot, que toma una parte de Europa Central y gran parte de Asia Central y de Rusia principalmente, como el mapa de Spigman, que toma un poco más de Europa Oriental. Y hacia ahí es que, bueno, este es otro mapa del Rimland, en el cual se ve la presión marítima que se puede generar al Rimland para contener básicamente a Rusia. Esas son las teorías, que nada se lleva a la práctica, digamos, linealmente, pero son doctrinas, son ideas que los estados como decía recién, podemos ir viendo determinados aspectos de estos mapas atrás de las cuestiones. Bueno, por ejemplo, el avance de las fronteras de la OTAN hacia el corazón de Eurasia, en conjunto con la descomposición, no sé si lo ven grande, porque el otro mapa es más pequeño, para que entren los dos juntos, con la descomposición de la Unión Soviética. Después vamos a volver un poco sobre esto. Pero hubo dos grandes oleadas de ampliación de la OTAN. Bueno, la primera al surgimiento, pero una gran oleada a fin de los 90 y otra oleada a principios de los 2000. Y recientemente, pues, se incorporó Finlandia y Suecia en función del conflicto con Ucrania. Bueno, y Ucrania está siempre ahí solicitando el ingreso a la OTAN. Pero esto tiene que ver, esa ampliación más allá de la historia. Acá hay si uno ve el mapa de la disolución de la Unión Soviética, son los principales países los países bálticos están en la OTAN. Y es un acercamiento de Occidente hacia Eurasia, en términos militares, ¿no? Es una asociación militar, la OTAN. Entonces,
¿Qué tiene que ver esto con Rusia? Lo que decíamos recién, que en el corazón de Eurasia está Rusia. Y en Rusia también podemos después ir viendo cómo también ese mapa se va dibujando. Y vamos a ir viendo, y también es la suscribo, me hago cargo, es mi opinión de qué es para Rusia el corazón de Eurasia. De qué significa para Rusia el corazón de Eurasia y dónde estaría ubicado. Este, pero para llegar a la Rusia actual y a su relación con Eurasia, con el corazón de Eurasia y con el espacio eurasiático, el que se llama espacio eurasiático en general, yo me remonto, no voy a dedicarle demasiado, pero a las distintas etapas de cómo se llega a la Rusia actual, que tiene que ver primero con el proceso de disolución de la Unión Soviética, de crisis política, económica, social, cultural, científica que tuvo la Unión Soviética, con la década de Boris Yeltsin, los 7, 8 años de Boris Yeltsin de la política de shock en la Unión Soviética, en la Rusia postsoviética, una primera etapa de Putin y una segunda etapa de Putin. Y para ir a la crisis, o sea, partimos el proceso de liberalización de la economía y la apertura política, después de lo que se llamó la era del estancamiento, que en la década de los 70 la Unión Soviética, el accidente nuclear en Chernobyl, que generó una crisis también de confianza en el sistema, las sucesivas crisis económicas en los países de Europa Oriental, no necesariamente en todos los países no formaban parte de la Unión Soviética, sino en las denominadas democracias populares, Polonia, Hungría, Rumania, etcétera, que en todos los países hubo un resurgir de los nacionalismos y de una solicitud de desembarazarse del socialismo, por decirlo de una manera, e ingresar a otro tipo de sistema político, económico y social. Eh, en la Unión Soviética sucede un intento de golpe en agosto del 91, los sectores más conservadores en el sentido de ortodoxos del Partido Comunista de la Unión Soviética, que termina siendo un acelerador de la disolución legal de la URSS, que se firma entre los principales estados, entre los estados fundadores, en Belaviesa, y nace la Federación Rusa y los distintos países, y queda, después de una serie de negociaciones, la Federación Rusa como sucesor legal de la Unión Soviética, lo cual hereda el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este proceso se llama, bueno, el fin de la Guerra Fría, se llamó el fin de la historia, tuvo un montón de denominaciones, pero lo cierto es que comienza con una era, es la época de la invasión, de la primera invasión a Irak, la primera guerra de Irak, el año 91, y comienza con esa actitud unilateral de Estados Unidos de invadir Irak. Bueno, acá repetimos el mapa de la disolución de la Unión Soviética. Rusia igual sigue siendo teniendo un enorme territorio, con el cual ahora iba a tener un problema que era el sostenimiento. Durante la primera parte de la década del 90, lo que corre peligro y durante gran parte de la década del 90, es la unidad territorial de Rusia. Aparte del desmembramiento de la Unión Soviética, Rusia corría riesgo de un desmembramiento interno como federación. Si nos remontamos al primer mapa que vimos de controlar el Herland por parte de otra potencia, que Rusia se divida y que se desmembre, también le allana un poco el camino a controlar ese espacio. O sea, no todos fueron errores propios de la Unión Soviética. Había una intención de otras potencias de que eso efectivamente llegue a su fin. Y se encuentra Rusia con nuevas realidades económicas, políticas, territoriales, nuevas fronteras, nuevos vecinos, y con consecuencias científicas y culturales. El proceso de ingreso al capitalismo se da de un modo traumático, con una política de shock. Acá, si son todos argentinos quienes están, pero
escuchamos el último tiempo, política de shock, es lo que más escuchamos durante los últimos 7, 8 meses, y es lo que estamos transitando en parte. Esto fue más violento todavía. Esto fue violento en Rusia. En el cual las privatizaciones de los bienes del Estado se vendió a precio vil entre los que eran incluso antiguos dirigentes de la Juventud Comunista, o del Partido Comunista, que dirigían empresas, terminaron comprando a precio vil las acciones que se le repartían a la población. Le cambiaban por pocos rublos acciones de empresas que después valían miles y millones de dólares, naciendo la famosa, los oligarcas rusos de la década del 90, eso que por ahí vemos en las películas, pero existen los famosos oligarcas que controlaban industrias farmacéuticas, petroleras, energéticas, industriales, prácticamente todo. Con un crecimiento enorme de la desigualdad y una integración de Rusia al Fondo Monetario, y ese proceso de globalización neoliberal que a partir de la crisis de 1995 en México, la crisis en el 97, si no me equivoco, de los famosos tigres asiáticos, de los países del sudeste asiático, y la propia caída de Moscú, de la bolsa de Moscú en el 98, perdón, digamos, le dieron la bienvenida al mundo neoliberal a Rusia. Con esta enorme crisis financiera puse 97, pero fue 97-98, en el cual Boris Yeltsin había centralizado fuertemente el poder, descentralizando las atribuciones del Estado en las autonomías de las regiones. También algo que nos suena bastante, descentralizar atribuciones, centralizar decisiones. Y esto no fue sin violencia, hubo un asalto, hubo una disputa con el antiguo Soviet, que todavía era una cámara legislativa, que se resolvió incendiando la Casa Blanca, que está en la foto, incendiando la Casa Blanca, que se llamaba el Parlamento, tenía ese edificio de color blanco, se le llamaba Casa Blanca. Se le hizo un asedio a la Casa Blanca y mataron diputados directamente. O sea, fue muy violenta la restauración del capitalismo en Rusia. Además del ascenso del crimen y las mafias, y esta nueva nomenclatura de oligarcas, de ex comunistas devenidos, ex miembros del partido devenidos oligarcas. Técnicos de Estados Unidos, perdón, asesoraban a la política económica. Y, y eso a partir de las elecciones del año 96, casi gana el candidato Gennady Zyuganov, el candidato del Partido Comunista de la Federación Rusa, con un discurso nacionalista, distinto ya del comunismo soviético, pero discurso más de corte nacionalista. A partir de eso, o sea, incluso se dice que ganó con fraude Yeltsin, que ya estaba bastante enfermo y bastante complicado con adicciones, etcétera, al alcohol. Pero se dice que se ganó con fraude, y entonces, a partir de ahí, esa política exterior siguió, digamos, toda la etapa de Yeltsin, pero en el 97 está Primakov, un teórico, empieza a hablar del volver a un eurasianismo, de no dejar de mirar a Occidente, pero volver a retomar el espacio postsoviético, lo que fue la comunidad de espacios independientes, y retomar el control y no permitir que Rusia se desmiembre, lo que decíamos recién. Después del desmembramiento de la Unión Soviética, un desmembramiento de Rusia podría ser catastrófico en términos de seguridad. Tengamos en cuenta que Rusia tenía las armas nucleares, y eso se terminaba desmembrando, ahí se corre el riesgo, digamos, de que las armas nucleares vayan a parar a cualquier lado. En este contexto sucede la primera guerra de Chechenia, con una derrota rusa, en el cual ya ahí la figura de Yeltsin ya venía decayendo. Estoy siendo muy esquemático y muy resumido porque tenemos poco tiempo. Yo lo que quiero dejar es sentado determinados ejes y temáticas
que a ustedes les sean de interés para el que quiera profundizar y para dar un pantallazo de por qué hablamos de geopolítica, Eurasia y Rusia en conjunto. Eh, bueno, Rusia también, y a mí me interesa la cuestión de Rusia como nación, entonces acá en esta época, en los 90, hubo todo un retroceso de Rusia en todo, en lo que era su grandeza histórica de imperio. Siempre Rusia como un imperio unificado, después como un, una superpotencia que llegó al espacio, que puso al primer hombre en la órbita a Yuri Gagarin, la Unión Soviética, pero Rusia como principal motor, con una cantidad de avances científicos, tecnológicos y culturales importantísimos, y que le disputó el primer lugar a Estados Unidos en muchas de las áreas, era ya una especie de una Rusia que no era. Que no era. Y en eso sí se hizo toda una reversión sobre los símbolos del comunismo, ¿no? Esa ideología derrotada. Entonces, un ataque sobre los emblemas, hubo un cambio de himno, bueno, el cambio de bandera, la bandera rusa es una bandera de la época del imperio, cambio en los nombres de las ciudades, hubo un cambio en la cuestión simbólica, digamos, el poder simbólico, en el cual mucha gente se crió en un país y ahora estaba viviendo en otro. Incluso el significado del 7 de noviembre, que es el día de la Revolución de Octubre, pasó a ser el día de la reconciliación nacional. Y acá en las imágenes vemos el proyectado Palacio de los Soviets, una especie de cosa ahí monumental con un Lenin gigante en la cúpula, que es una idea del estalinismo arquitectónico de la década del 30, se vio truncado por la guerra. Ahí había una iglesia que fue demolida para hacer los soviets, el palacio, solo se hicieron los cimientos, entonces fue la pileta más grande del mundo durante un montón de tiempo, y en los 90 volvió a ser la iglesia del Cristo Salvador, que es un monumento. Yo tuve la suerte de ir y es impresionante. Pero el uso del territorio también como campo urbano, el territorio urbano, como también como campo de batalla ideológica. Este video que voy a poner ahora, yo me echo con un poco de audiovisual para no hacerlo tan hablado. Esto, para mí, resume a la Rusia de la década del 90. A ver si estamos de acuerdo. Это из всего у нас в экономике. Благодаря ему у нас новые возможности. Из-за него у нас политическая нестабильность. Благодаря ему у нас свобода. Полный хаос, перспектив, политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Писаха. Sometimes nothing brings me. It's hot pizza from Pizza Hut. Bueno, a mí me parece espectacular esa publicidad de Pizza Hut en un restaurante en plena Plaza Roja, un tipo más grande con un joven peleándose, que aparece Gorbachev con la nieta, yéndose a comer una pizza. El propio Gorbachev hace la propaganda de Pizza Hut, ya eso ya dice de todo, pero bueno, Pizza Hut como algo bien es como un McDonald's, es muy norteamericano, muy culturalmente norteamericano. Pero bueno, gracias a Gorbachev tenemos muchas cosas, porque una de las cuestiones era la escasez de bienes de consumo. No estoy diciendo nada nuevo, nada que no se sepa, pero es como una reafirmación en eso, en que se entregó soberanía por bienes de consumo. Pero bueno, me parece un buen resumen de lo que fue esa década del 90. A pesar de la inestabilidad, tenemos cosas, algunos. Ya en el 2000, la figura de Putin durante la década del 90, todos más o menos conocer la biografía de Vladimir Putin, eh, un joven de la ciudad de Leningrado, la actual San Petersburgo, hacía judo, estudió Derecho, si no me equivoco, fue agregado por los servicios secretos en la embajada, en la consulado en Dresden, Alemania Oriental, y allí vivió, digamos, el fin de la Unión Soviética. Al volver a Leningrado, empieza a trabajar con el alcalde
de Leningrado, que era un tipo muy cercano a Yeltsin también. Durante la década del 90 tiene un ascenso, sobre finales de la década del 90, un ascenso fugaz, digamos, por una habilidad política importante por parte de Putin, de integrarse al círculo político de un Yeltsin ya en decadencia, en retirada. Asume como primer ministro y previo a eso fue jefe del FSB y asume como presidente, sucede a Yeltsin en la presidencia a finales del 99 y, y en el año 2000 es electo presidente. Y se vive un proceso, a la par de eh, determinados vientos a favor en términos económicos a nivel internacional de precios de determinados commodities, se sucede una recuperación económica donde Putin resuelve la deuda externa heredada de la Unión Soviética, que absorbió la deuda de muchos países del espacio euroasiático de la ex Unión Soviética. Hay un crecimiento de reservas, hay un aumento de salarios, hay una caída de la pobreza, a su vez, mientras Rusia se había convertido en un país muy desigual. Y a su vez comienza a tocar determinados intereses de oligarcas que tenían las principales palancas económicas. Se nacionaliza Gazprom, que es la principal empresa gasífera del mundo, creo, si no me equivoco, me van a corregir si me equivoco, pero creo que es una de las principales, o la principal empresa energética, y le hace un cerco político a los oligarcas nacidos de la década del 90, donde el acuerdo medio que fue no se meten en política, está todo bien con sus negocios. Algunos se metieron en política y terminaron perdiendo, digamos, muchos de sus posiciones. Y con una nueva doctrina de política exterior y de seguridad nacional. Esto que decíamos recién del espacio euroasiático. Se empieza a generar una... China y la Unión Soviética fueron, digamos, en toda su historia, la Unión Soviética ayudó a la Revolución China, eh, por supuesto todas figuras de primer orden, Stalin, Mao, de primer orden, pero a posterior en la década del 70, aquel que vimos hace un rato, Henry Kissinger, jefe del Departamento de Estado, si no me equivoco, en Estados Unidos, en este cerco a la Unión Soviética, en esa política de Guerra Fría, comienza un acercamiento con China, y entre el fin de los 60 y principios de los 70, China y Rusia tuvieron China y Unión Soviética, un distanciamiento político, ideológico, diferencias en la construcción del socialismo, en la construcción del partido, en su política de cuadros, en el tema de revisionismo histórico. Lo mismo que con Yugoslavia, lo mismo que con Albania, con algunos países de la órbita del mundo socialista, tuvieron diferencias con la Unión Soviética. En el caso de China estaban distanciados, China tuvo otra política distinta de su economía a partir del 78, muy distinta a la soviética. Los soviéticos, digamos, liberalizaron todo, política y economía. En China se hizo de otra manera esa liberalización que le permitió seguir siendo un país de partido único y con control fuerte sobre el devenir económico. Todo lo que en los 90 no creció, Rusia se retiró, China creció, siendo muy esquemático. Pero a partir de los 2000 hay un nuevo acercamiento a China y se comienzan a firmar tratados de amistad, de cooperación económica, política, diplomática, etc. Y militar. Pero la primera etapa de Putin, hay un multilateralismo en las relaciones, en el que también coordina con Europa, coordina con Estados Unidos, una política pragmática, por decirlo de una manera, en el cual no tiene problema en ir a Estados Unidos, de entrevistas. Es una Rusia muy distinta, o un Putin muy distinto que el que de los últimos 10, 12 años. Y en ese sentido, incluso con esa primera oleada que vimos de 1999 de ampliación de la OTAN hacia el este, Rusia pide a la OTAN, bueno, seamos socios. Entonces, ustedes por ahí ven discursos de Putin, o lo que a veces sale en la tele, o por ahí los buscan, los leen. Dice, Putin siempre habla y hablaba de nuestros socios. Nunca hablan de otros países en términos, bueno, ahora del occidente colectivo, sí, ahora
dice de todo. Pero siempre hablaba de Estados Unidos como nuestros socios, de Europa como nuestros socios. En ese sentido, esa política exterior de asociación y de multilateralismo la trataron de mantener. ¿Qué es lo que a mí revoluciones de color que se... Ahí volví. ¿Estoy? Sí. Ahí volviste, Ignacio. Volví desde el éter, ¿viste? Les dije que se me iba a cortar en un momento. Ahí vamos a ver si vuelve la cámara, porque la cámara es medio mentirosa. No hay problema, no hay problema. Estamos atentos. Voy a soñar con Putin, me ¿Viste? parece. No, Putin es, Es un a ver, viaje de ida. es un viaje de ida. Rusia y Putin son un viaje de ida, porque empezás a investigar. Bueno, voy con la cámara, voy a estar menos lindo que recién, y voy con la cámara de la computadora. Esto pasa con el Zoom, con el Meet no me pasa, pero bueno. Todos van a saber que soy medio cabezón ahora. Bueno, estaba en esto, estaba como punto de, no sé, se cortó en geopolítica. En el punto de quiebre que son las primaveras de las revoluciones de color, la primavera, todos esos procesos en Egipto, o sea, lo matan a Gaddafi. Matan a Gaddafi, un tipo que gobernó un país como Libia durante décadas. Y lo matan, lo arrastran, lo matan. Igna, Sí. aún no está compartido el Power. No Ah, sé si vos. no, que se me fue, claro. Ahí vuelvo. Perdón, re viejo el Sí, no mundo. hay problema. Ahí está. Ahí estamos. Sí, ahí Bueno, estamos. entonces, a un tipo como Gaddafi de repente es arrastrado, apedrado y lapidado. Lo mismo en Siria. En Siria, ya en ese mismo año, en el 2011-2012, Rusia sale en defensa de al-Assad, este, histórico aliado Siria de Rusia. Pero Putin no se quería ver reflejado en el espejo de Gaddafi ni de Siria. No quiere una guerra en su territorio. Incluso en el 2011, el 2012, hubo una suerte de inicio de protestas del estilo primavera en Rusia y no prosperó. No prosperó, pues fue detenida, fue reprimida. No dijeron acá, esto es una línea roja que no vamos a permitir que pasen. Eh, y a partir de ahí hay un cambio en el discurso, hay un cambio no solo en el discurso no en términos de lo que se dice, en la construcción. Rusia, ahora sí voy a meterme más en el tema de la nación, espero estar con algo de tiempo, no me falta mucho para terminar. Una nación que después de ser un imperio, después de ser otro tipo de imperio que es el soviético, de partido único, fue un imperio distinto, no era un imperio que sojuzgaba necesariamente no a su colonia, a su periferia. Al contrario, la nacionalidad más reprimida era la nacionalidad rusa dentro de lo soviético, de ese homus soviético, de la construcción del hombre nuevo, que decirlo en el año 2024 parece una cosa medio psicobolche, pero era la cuestión, la construcción del hombre nuevo, del hombre soviético, de una nacionalidad internacionalista. Era esa aspiración, la soviética, de construir una sociedad sin clases, más allá de sus desviaciones, puede haber mil críticas, pero bueno, este, Rusia se encuentra con esa necesidad de conformar una nueva nación, reconstruir su historia y hacer una nueva historia, una historia de Rusia. Entonces, en eso, el acercamiento a Occidente, el gran acercamiento a Occidente de los 90,
borró un poco también eso del nacionalismo ruso, que se empieza a registrar fuertemente a partir de acá, a partir de esta época, la construcción de la Rusia como una gran Rusia, como la recuperación de la grandeza perdida, de ser un actor, dejar de ser un actor regional y ser un actor global, reincorporarse, resurgir de la humillación de ya no ser ese actor global. En eso Putin, cuando Putin dice el principal catástrofe geopolítica fue el fin de la Unión Soviética, él no habla del socialismo. Ellos se esconde el socialismo, no son amigos del socialismo, ni del Partido Comunista, ni de la ideología bolchevique. Lo que sí sucede, y aparte toman la Revolución Rusa y la composición de la Revolución Rusa como una especie de error histórico, pero ya no es un paréntesis. En la época de Yeltsin era una negación de la etapa soviética. En la era de Putin, si bien no hay un acuerdo con la política de la revolución rusa y del socialismo en un solo país, del socialismo en Rusia, sí hay una reivindicación de su costado más nacionalista, que es el de la Gran Guerra Patria. Desde junio del 41, cuando Rusia ingresa a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, cuando es atacada por el nazismo, por esa geopolítica del nazismo de agrandar su Lebensraum, su espacio vital, y sojuzgar a los pueblos eslavos para que sean su mano de obra gratis. Ahí es donde es esa parte de la Unión Soviética en Rusia es muy... Hubo 28 millones de muertos entre civiles y militares. Toda familia rusa tiene un muerto en la guerra o un veterano en la guerra, o un veterano de la guerra, de la Gran Guerra Patria. Ahí hay una verdadera hito en donde se ancla también en la reconstrucción de la idea de la nación rusa, en la grandeza y en la victoria. Entonces, a partir de ahí es que también hay una incursión, se responde a la agresión de Georgia en el 2008, hay una incursión en Siria en el 2012, y en el 2014, lo que los rusos llaman Primavera Rusa, la incorporación, la anexión de la península de Crimea a Rusia luego del golpe de Estado en Ucrania, del golpe del 2013, del Euromaidán, del Maidán. Y comienza todo el conflicto, que después un poquito nos vamos a referir al conflicto del Donbass, que comienza el conflicto y donde Rusia ahora sale, ahora hace 2 años con el inicio de la operación en Ucrania, muy cuidadosamente, se refiere a los ruso-hablantes, a la población rusa en Ucrania. Porque hay ahora lo vamos a ver, una idea del Ruski Mir. El Ruski Mir es el mundo ruso. Mundo ruso más allá de las fronteras políticas de un país. Hay más rusos, hay muchos rusos en todas las ex repúblicas soviéticas. Y hay mucho ruso hablante. Y en el caso de Ucrania en particular es otra la relación que Rusia establece que tiene con Ucrania, y que la continuidad del Estado ruso tiene con lo que es actualmente la actual Ucrania y el Donbass, y sobre todo la región del Donbass, la que ahora está en conflicto. Entonces comienza una batalla comunicacional a nivel global. Rusia comienza, antes no teníamos tantas noticias de Rusia, más allá de que a partir de esa época que empezamos a tener teléfonos smartphone, que internet, que WhatsApp, que Instagram, que Facebook, pero de Rusia no había tanta noticia. Ahora hace 10, 12 años que hay noticias de Rusia todo el tiempo. Estamos más cerca, antes estaban más lejos, ahora estamos un poco más cerca de todo lo que sucede por ahí. Y a partir de acá que comienza a RT. RT no sabíamos qué era. RT, RIA Novosti eran las antiguas empresas, agencias de prensa de la Unión Soviética, que después el Estado ruso las convierte digamos, en voceros de la política oficial de Rusia hacia el mundo, de los que le hablan al mundo de Rusia. Entonces, si vos ves Rusia Beyond the Headlines o RT, son canales difusores de la cultura rusa, aparte de distintas cuestiones políticas, y después de la guerra en Ucrania ahora están vedadas, no están en YouTube, no están en redes sociales, creo que están, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para acceder a esos contenidos. Pero sobre todo acá hay otras cosas. La nueva política exterior tiene que ver con eso, con volver a colocar a Rusia en esa discusión internacional. Y después del 2014, de Crimea,
comienza la era de las sanciones de Estados Unidos hacia los políticos, las empresas, hacia todo lo que vaya oliendo a ruso. Y a partir de ahí, Rusia comienza a dar una vuelta, a ver dónde lo tengo, es el abandono del pragmatismo de la primera década para dar un giro, yo lo defino así, conservador, tradicionalista, antiliberal, antioccidental y eurasianista. Cuando digo conservador no lo digo en términos peyorativos, porque acá uno dice conservador, conservador en términos de la tradición. Por ahí hay una alianza fuerte con la Iglesia Ortodoxa. En Rusia es muy importante la Iglesia Ortodoxa y la figura del jefe de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Kirill, como el papa de la Iglesia Ortodoxa, sería esa jerarquía. Es la jerarquía de papa. Es como, o sea, Rusia tiene su propio papa, es un propio mundo. Esto de Ruski Mir, el mundo ruso, es una idea fuerte en Rusia. Y lo que sucede es una reintegración, una traída del pasado hacia el presente, en donde el pasado juega un papel importante que se retroalimenta con las acciones territoriales. Crimea es históricamente, para Rusia, es la cuna de la civilización rusa, donde se bautizó el príncipe Vladimir en el año, no me acuerdo, 900 y pico, y nació y se cristianizó Rusia. Y después por distintas cuestiones, si ustedes ven, se los puedo pasar, los tengo por ahí, están en online, el discurso de Putin acerca de la unidad histórica entre rusos y ucranianos. Él dice, esto es un invento de Lenin, de los bolcheviques. Históricamente somos un solo pueblo, una sola identidad. Y hay una recuperación de determinadas cuestiones zaristas y determinadas cuestiones soviéticas. Ya no hay una negación de todo lo que es lo soviético, no es más un error histórico y un paréntesis del cual hay que avergonzarse, como pasaba en los 90, sino que ahora es parte de una continuidad del Estado ruso. Porque la construcción de la nación necesita un territorio, un pueblo, una identidad y un contenido de esa nación. Y unas prácticas territoriales. Y hay un continuum de territorialización y prácticas que retroalimentan esos contenidos de la nación. Eh, y esa búsqueda de unificar en un solo Estado la diáspora postsoviética de los rusos étnicos. Es medio un berenjenal esto está más desarrollado en otras. Acá yo estoy haciendo un pequeño resumen, pero lo que quiero figurar es que hay una intención de la Rusia actual de esa continuidad del Estado. El Estado ruso tiene 1000 años. Es un Estado milenario, con una cultura milenaria, con una tradición que conservar, con una religión propia, la religión ortodoxa, y está ahí en muchos países del mundo, pero la Iglesia Ortodoxa rusa es una institución milenaria, y con una recuperación de los distintos valores tradicionales, como la familia, ahí sí, muy distinta a la lógica del socialismo, en donde a su vez Rusia tiene un gran problema demográfico, en el cual se apuesta también a la cuestión conservadora de la tradición familiar, de la mujer y su don de dar familia, es una, es una parte de esa identidad, de esa tradición, que ahora está mucho más, porque es en oposición a lo que ellos llaman la decadencia de Occidente, que tiene que ver con prácticas liberales, con determinados valores occidentales que Rusia considera que que son parte de la decadencia de Occidente. Entonces se contrapone con un mundo más de orden y más tradicionalista, en el cual la religión juega un gran papel. En función de esto, bueno, ahora vuelvo a la parte del espacio eurasiático, pero ya que estoy con esto, tengo 2 videitos más cortos que hablan, no, 3 videitos cortos, que tienen que ver con esto, con esta cosa, este medio sincretismo de la nación rusa actual. Este es el video de Putin en la tumba de su hermano. Hace 2 años, en Leningrado, el hermano murió en el sitio de Leningrado. Y acá pasan varias cosas.
Estos son esos memoriales gigantes que están por toda Rusia, que son espectaculares, a mí me vuelven loco. Bueno, llevó una flor a la tumba, es una actividad, pero le saca la nieve a la hoz y el martillo. ¿Por qué le saca la nieve a la hoz y el martillo? Podrían no hacerlo. Eso tiene que ver con nosotros también somos eso. Pero esa hoz y el martillo no es la del comunismo. Sí, es la misma, pero es un significante ahí flotante, digamos. No es la del comunismo, la de la Unión Obrera y Campesina y la colectivización, es la de la victoria. Por eso en la portada que yo puse hay una bandera de hoz y martillo, pero no es la bandera de la Unión Soviética, es la bandera de la victoria. Es la bandera de un regimiento, la que tomó el Reichstag de Berlín el 9 de mayo, no, un poquito antes del 1945. Entonces Putin limpia eso porque dice, esto también, esto se tiene que ver, porque esto somos nosotros le ganamos a los nazis, nosotros somos la victoria. Eso me pareció muy importante porque no hay una negación de todo, hay una reconversión, una reconfiguración de determinados significados que son que hacen a lo ruso hoy. Y este otro, esto es de la asunción de. Este no tiene audio. No tenía audio. Es la asunción de Putin este año. Dice 23, pero es del 24, me equivoqué. Putin con el único que se cuadra, le dice que sí y mira un poco para abajo, es con el patriarca Kirill, porque es la voz de Dios. Entonces, al ser la religión un eje tan relevante, a mi entender, no necesariamente es así, yo creo que es así. En una iglesia ortodoxa, es una de las iglesias que está en el Kremlin, eh, que también tuve la oportunidad de poder visitar y es espectacular. Ahí están las momias de los distintos zares. Eh, Ahí ves a una imagen, creo que no es una Biblia, creo que es una imagen, lo que ves a Putin ahí. El patriarca le lee algo, calculo que un salmo, o algo, no soy experto en religión ortodoxa, pero le lee un pasaje, y Putin mira para abajo, le dice que sí, y eso no lo hace con un líder político, eso lo hace con el patriarca Kirill, que es la voz de Dios. Eso me parece muy interesante porque primero estuvo el acto político, este mismo día. Si lo encuentran, está en YouTube, es un video del canal 26, de acá de Argentina. Primero estuvo el acto político, después un acto con soldados, y después el acto en la iglesia. Entonces, en orden de jerarquía, el que cierra la asunción es cuando asume ante Dios. Para mí eso es muy. Es evidente, ¿no? Pero para mí me resultó muy llamativo y me parece interesante de resaltar. Y por último acá, Rusia, acá, perdón, lo que yo pongo acá es esta religión, nación y victoria como ejes de esta nueva Rusia. Es lo que vengo hablando, pero lo resumí en eso, como tres grandes ejes que resumen esta idea de Rusia, donde está construido sobre un cimiento de los distintos hitos imperiales, hitos soviéticos y los propios hitos. Este año se celebraron los 10 años de la incorporación de Crimea, y ya hay hitos propios de esta nueva Rusia, que dialogan con hitos del pasado. Y Rusia como un estado multiétnico, esto es de estos días, tiene el sonido medio alto, esto, perdón. Es Putin besando un Corán en Chechenia con el líder Kudrov, si no me equivoco se llama, Kidrov, el líder de Chechenia, esa Chechenia que estuvo en guerra con Rusia hace 2 décadas, es parte constitutiva de la Rusia, de esta Rusia del siglo XXI. Es parte importante, estuvieron en Ucrania combatiendo, y, 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 y hay un. No, se empezó a denominar extranjero, se me va a internet si estoy, el extranjero, sale un cartel, su conexión es inestable, así que en 5 minutos por ahí voy y vuelvo. Con el extranjero cercano hay distintas instituciones supranacionales que se fueron conformando, a la que se le fue dando distinto músculo, como la Unión Económica Euroasiática, la Comisión Económica Euroasiática,
el Tratado de Seguridad Colectiva que se activó hace 2 años en Kazajstán por una especie de revolución de color que iba a estallar en Almatí, en la capital de Kazajstán, y Rusia llevó fuerzas de seguridad. Entonces, funcionan estos espacios, no siempre, pero no siempre están activos, pero cuando se activan, se activan. El Foro Económico del Oriente, muchos con China, la Organización de la Cooperación de Shanghái, bueno, creo que Rusia también debe estar creo que está en la franja, en la iniciativa de la Franja y la Ruta, los acuerdos con la ASEAN, con los países del sudeste asiático, y el Tratado de Buena, tiene este nombre, lo busqué, Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa con la República Popular China, que es el tratado que se firmó a principios del 2000 y se reactivó en los últimos años. Putin viajó decenas de veces a China a entrevistas del más alto nivel con Xi Jinping. Por supuesto, los BRICS es más, no es solo euroasiático, están Brasil y Sudáfrica, pero con los BRICS este año Rusia tiene la presidencia y está haciendo un montón de actividades en Rusia, también como estrategia contra el aislamiento y contra las sanciones. Rusia no puede, a su vez no se queda aislado, juega también en ese aislamiento. Si volvemos a los mapas geopolíticos del principio del siglo XX, esa forma de rodear a Rusia, Rusia también la va sorteando para no quedar descolgado del mundo que opone al mundo occidental. Entonces esa Occidente-Oriente también juega esa disparidad que parece que efectivamente es de hace un siglo y pico, pero existe. Existe y en los estados, en su accionar, se ven, es lo que decía al principio, se ven esos mapas en el cual hay una presión sobre el Herland, sobre el Eurasia, y una búsqueda de Rusia, de China también, polaridad, que también es discutible, es un término muy novedoso y que para estudiarlo. Y después de distintas, esto que decía antes, ahora en estos momentos hay un foro de municipios de los países BRICS en Rusia, en Moscú. Dentro de un mes va a ser la cumbre BRICS en Kazán, con los presidentes del BRICS en Rusia. Las anteriores fueron si no me equivoco, la última fue en Sudáfrica, la Argentina tuvo la posibilidad de ingresar y que claramente, y que bueno, acá dijeron que no, ¿para qué vamos a ingresar a los BRICS? Que no es nuestro. Acá nos alineamos con otras perspectivas en Argentina ahora. Fue en Sudáfrica, si no me equivoco, y este año va a ser en Kazán. Hay un organismo que es el Razostradnicheva, que es es la agencia para la colaboración con la comunidad de estados independientes, que son los países exsoviéticos, y con los compatriotas en el extranjero, que tiene Rusia, que son las famosas casas de Rusia. Anteriormente se llamaba SARCU, que era un organismo soviético de amistad con los pueblos, y ahora es este organismo que, en función de la Universidad de la Amistad con los Pueblos y otras universidades, ofrecen becas para estudiar en Rusia. Rusia tiene universidades recontra prestigiosas y un montón de universidades, y entre ellas la ex Lumumba, se llamaba Universidad Lumumba, que es la Universidad de Amistad con los Pueblos, que becan a jóvenes de justamente países de Eurasia y también de países de África y de América Latina, gente que puede ir a estudiar a Rusia, y eso es una actividad que Rusia sostiene, la financia para también como estrategia global, de no ser siempre los malos de la película, digamos, y de tener un papel en Eurasia, que no es porque China tiene mayor poder económico, digamos. Me estoy acercando, me repasé de tiempo, Iña, pero estoy terminando. Bueno, el Festival Mundial de la Juventud, que es una antigua política de la Unión Soviética, el Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes de la Unión de Juventudes Democráticas del Mundo, que se empezó hasta el año 80 y pico, el último fue en Pyongyang, en el año 80 y pico, en Corea del Norte. Hay un documental que se llama La Chica del Sur, que es un documental argentino, está muy bueno, sobre ese festival. Era del mundo socialista, se hizo en la RDA, se hizo en la Unión Soviética, se hizo en Hungría, y después lo volvió a hacer Cuba en los 90 en función de su aislamiento con el mundo y del periodo especial y de toda la situación que tenía Cuba en esa época. Y después lo retomó con ese nombre Rusia, pero con una especie de mostrar al mundo la nueva grandeza de Rusia. Se hicieron dos en Rusia, uno en 2017 y otro este año. Esto ya lo mostré.
algunas marcas territoriales de esta convivencia, de este nuevo sincretismo de esta idea de nación de Rusia. Convive en Moscú una estatua del Pedro el Grande sobre el río Masvá, que es de hace unos 10-15 años, una estatua de San Vladimir, el príncipe beatificado, santificado, que cristianizó Rusia, un monumento a Carlos Marx de la era soviética, un monumento a los conquistadores del espacio y Yuri Gagarin de la era soviética, el obrero de la Kolkhozana, un histórico monumento soviético de la década del 50, mejor, no, más bien de la década del 30, esto fue trasladado a París para esas muestras mundiales, y un monumento a Fidel Castro, que ahí chiquito se lo ve a Putin inaugurando un monumento a Fidel Castro. Nada más lejos del pensamiento de Putin que un Fidel Castro, pero tiene que ver con esta cuestión de actor global que tiene Rusia, donde Cuba, en América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela, los países de este eje del mal latinoamericano, son de vuelta, son devueltos a esa lógica de Rusia como un socio importante. Y esto, lo que es ahora sí yo, a un punto importante, el corazón de Eurasia. ¿Qué es para Rusia el corazón de Eurasia? Yo creo que el corazón de Eurasia, para Rusia, está en el Donbass, en la puerta de entrada terrestre, para hablar en términos de esas doctrinas geopolíticas del principio del siglo XX, la puerta de entrada terrestre a su territorio. En aquello que, como Putin dice, como que Putin dijo, el principal catástrofe geopolítica fue el fin de la Unión Soviética, estos territorios aliados que eran una especie de buffer del mundo ruso, del Ruskimir, de los rusos étnicos. Aquello por donde entró Napoleón y se fue, por donde entró Hitler y se tuvo que ir, y por donde entraron tantos que se tuvieron que ir, y Rusia se hizo esa imagen de imperio no domable, por decirlo de una manera. Este cartel es de principios de la década del 20 que dice Donbass, corazón de Rusia, y acá ustedes pueden reconocer Crimea, y el Donbass, la zona del actual conflicto, como corazón industrial de Rusia, una zona industrial importante históricamente, y una de las más ricas de Europa Oriental. Pero ahí no hay un tema de que Rusia, creo yo, ¿no? Estos sí son todas mis opiniones. Rusia no se mete ahí por un tema, no va ahí a Ucrania por un tema de necesita territorio, necesita riqueza. Tiene incluso con sus activos congelados en Gran Bretaña 300.000 millones de dólares. Vive, fabrica armamento. eh, existe, no necesita eso, aunque se lo estén dando a Ucrania. No se mete ahí por un tema de territorio, no necesita esa riqueza Rusia. Hay otra cuestión ahí que tiene que ver con, no sé si escucharon hablar del término Novorracia. Putin en sus últimos discursos, y hace ya unos cuantos años, habla del Donbass y Novorracia. Novorracia es Nueva Rusia, y que es una, una especie de un distrito, una unidad organizativa de la época del Imperio, de fines del siglo XVIII, que es la Nueva Rusia, en el cual el mapa que está en el medio, que dice que está en amarillo, eso sería la Novorracia, y acá el mapa es de hoy, es de ayer, del 26 de agosto, que son los territorios del Donbass, del este ucraniano, que Rusia está controlando. Acá, chiquito en violeta, el territorio que Ucrania ingresó a Rusia el último mes, que parece que acá en los medios de comunicación dice que Ucrania invadió Rusia. Cuando lo ves en el mapa ya tiene otra dimensión, otra escala. Pero coincide el territorio del Donbass y de Crimea, pero precisamente del Donbass, y puede llegar hasta Odessa también. La Novorracia llega hasta la ciudad portuaria de Odessa, que es una ciudad histórica para la Unión Soviética y para Rusia, con un puerto más que importante. Pero no hay solamente ahí necesidad vital de puertos de acceso a las aguas calientes, no es solamente eso. Yo creo que hay algo más que tiene que ver con que efectivamente para Rusia eso es Rusia,
y que es una contingencia histórica que sea ucraniano. No digo que sea así, digo lo que es para Rusia. Y acá es importante, puedo llegar a ponerme en geopolítico realista y decir acá lo importante es lo que Rusia piense de eso, porque es el que lleva determinada acción adelante, por más que los historiadores o geógrafos digamos H, B o Z. Lo importante es qué cree Rusia que es para ellos y cuál es la disputa, en dónde se marca esta disputa. Entonces yo lo que creo, humildemente acá voy cortando, te pido disculpas, Iña, porque me terminé emocionando y hablé de más, hablé un poco más de tiempo, pero, y ya les dejo lugar a que ustedes opinen, hablen, me hagan preguntas. Yo creo que el corazón de Eurasia para Rusia es esta región de Novorrasia, que es el corazón, para Rusia, el corazón de Eurasia, en donde ahí se juega esta idea de nación que yo les comentaba recién. Ahí se juega esta idea de nación. Eh, Después, a nadie le gusta, o sea, a mí no me gusta la guerra, uno aboga por un mundo en paz, multipolar, que nadie entra en guerra con nadie, pero después está la vida, están los actores y están los intereses. Y acá en todo caso trata de analizarlos, si me pongo un poco en realista ahora, analizarlos. Esta zona es esa zona en disputa que es para mí es el corazón de Eurasia para su nación y donde se juega esa disputa, ahora sí, lo ponemos como objetivo, esa disputa geopolítica. Bueno, hasta acá estamos. Algunas reflexiones finales. Yo trato de, cuando hablo de Rusia, alejarnos de la lógica de los esencialismos, el alma rusa, la autocracia, el amor por el autoritarismo, que necesitan líderes fuertes porque si no, todo eso es, para mí no es riguroso. En todo caso, procesos históricos, territoriales, que van dejando una huella, tanto la Revolución de Octubre, la desintegración de la Unión Soviética, los procesos, digamos, incluso en la época del Imperio zarista, esto de Novorrasia del siglo XVIII, de fines de 1700, y son cuestiones que, como Rusia entiende que es un Estado de 1000 años, los procesos históricos y territoriales todos dejan una huella y nos hablan también, no soy historiador, ¿no? Pero nos hablan también en el presente. Y que muchas decisiones de política exterior de los estados abrevan y se ven en esos mapas geopolíticos, en ese imaginario geopolítico moderno, en donde hay avanzados y atrasados, desarrollados, subdesarrollados, un oriente y un occidente. Eso está en crisis total, ese tipo de visión, y lo que lo pone en crisis son estos procesos en el cual países como Rusia también tienen su propio, el país, el estudiado por la geopolítica del principio del siglo XX, también tiene o sea, ¿viste? Como dicen, las negras también juegan. Acá también están jugando, acá también tienen su propio mapa de Eurasia. Bueno, voy a seguir hablando, si no corto el momento voy a seguir hablando, así que les agradezco por escucharme esta hora y media casi atentamente y bueno, estoy más que a disposición para poder responder o no a lo que me quieran preguntar, a escuchar sus opiniones y en fin. Muy bien, Ignacio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación. Me ha encantado. Y bueno, si bien no se ha podido por ahí en 2 horas, ¿no? Hablar de todo lo que compete y es relativo a Rusia, creo que lo has hecho de una manera fantástica. Voy a empezar, bueno, por el final, que es lo que también tengo más fresco y que me llamó la atención. Bueno, primero esto por ahí en términos más actuales, ¿no? De que es fundamental conocer, bueno, las motivaciones, los intereses, qué es lo que mueve a cierto actor, país o jugador a tomar ciertas decisiones o accionar y salir un poco, ¿no? de nuestros lentes o de nuestras propias perspectivas, eh, que bastante sesgada o bastante atravesada está, obviamente. Y bueno, más allá de los matices, ¿no? Que sean o los elementos históricos, ideológicos, comerciales, estratégicos, geopolíticos, es bastante complejo. Es bastante complejo y no habría que cerrarse tampoco a ninguna
definición o ninguna fundamentación única, porque si no sería bastante reduccionista. Así que te agradezco también por abrir un poco más el paraguas y no cerrarlo, justamente. Bueno, también mencionaste acerca de esta dicotomía Oriente-Occidente, que bueno, es el gran tema geopolítico de las relaciones internacionales actuales. Y bueno, cómo juega Rusia en eso. Por ahí un poco de acá, un poco de allá, pero no entra directamente o juega su propio juego. Juega su propio juego, bueno. Entonces, es bastante interesante también esa apreciación tuya. Bueno, anoté un par de cositas más. Veo la mano de los Gabrieles ahí levantadas, así que ya les voy a ceder la palabra. Bueno, en la primera parte hiciste un gran resumen acerca de la historia reciente, desde la Unión Soviética y su final hasta la Federación Rusa de hoy en día, pasando por una breve historia de Putin, lo cual fue bastante llamativo los datos que mencionaste. Y bueno, también paso a comentar lo que vos marcaste muy bien, que Rusia ha vuelto a ser un jugador determinante e importante en este sistema internacional, que ya no es bipolar, o por lo menos está bastante desestabilizado, con muchas regiones, con muchos otros países que toman relevancia, que están latentes un montón de conflictos y tensiones en distintas partes del mundo y que tampoco hay direcciones o un eje eh, a seguir, sino más bien que estamos por ahí en una reconfiguración que, bueno, justamente en transición de esta por ahí bipolaridad de Estados Unidos hacia una emergencia y más establecimiento de China, que igualmente Rusia vuelve a llamar la atención. Entonces ¿Mm? vuelve a ser un jugador importante, vuelve a tener presencia, vuelve a tomar partido en Eurasia y en el corazón de la región, como vos lo marcaste. Y bueno, quería cerrar con esta pregunta y después le damos la palabra ya a los chicos. Es, bueno, que es un poco una apreciación también personal. Bueno, ¿cómo es la relación por ahí con China? Que me parece que hay que tener muy en consideración para la actualidad y los años venideros, pero también cuáles son, que vos crees, las alianzas más importantes que tiene Rusia hoy. Vos mencionaste, ¿no? Que se lo ve a Putin con un Corán en la mano, con algunas fichas de Rusia hacia algunos países. Entonces, para situarnos de nuevo en este mapa o en este tablero internacional, me gustaría saber, a tu entender, cuáles son las alianzas en las que invierte Rusia y Putin particularmente. Gracias, Iña. Gracias por tus palabras y por la valoración de la exposición. Eh, en lo que preguntas, sí, yo creo que la alianza con China es, creo que como la definen los propios rusos, es estratégica. Lo que decía recién, la cantidad de veces que Putin visitó a Xi Jinping, Xi Jinping la cantidad de veces que fue a Rusia, no es lo habitual en presidentes, en líderes, qué sé yo, ir tanto de un país al otro. Creo que ahí hay una unión, o sea, hay necesidades. China creo que es el principal, no voy a decir, no estoy descubriendo nada nuevo, pero la disputa a la hegemonía económica global es China a Estados Unidos. Por eso tanta guerra económica hacia China, y China ya no crece a las famosas tasas chinas anteriores, pero un país con tremendo desarrollo. No me dedico a estudiar China, así que tampoco quiero decir cosas que no sé, pero con tremendo desarrollo económico y tremendo control político sobre el desarrollo económico, que no es menor. Los chinos creo que no hacen nada por poco tiempo. Por eso tampoco se cayó el socialismo en China. El socialismo con particularidades chinas, lo fueron adaptando. El marxismo chino es distinto a lo que era el soviético, a lo que es el de otros países, pero un país de más de 1.300, 1.400 millones de habitantes no se lleva adelante con una política de laissez-faire, de dejar de hacer, como sucedió en la Rusia de fin de los 80 y principios de los 90. Entonces, ahí hay un actor determinante en términos económicos y también de capacidad militar. Porque China se rearmó,
tiene un ejército también importante, y no deja librado al azar su defensa, no deja librado al azar una zona caliente que tiene, que es el mar de la China Meridional, donde hay base, donde está el conflicto ahí latente siempre con Taiwán. Yo recomiendo mucho siempre a Sebastián Jules, vos lo conocés, a mí me presentó con Ini a él, compañero de La Plata, un sinólogo. Yo recomiendo siempre leerlo. Ante la duda con China hay que ir a Jules. Este, pero yo creo que con Rusia hay una alianza económica, política, militar, y a su vez Rusia necesita mucho a China en función de venta de algunos recursos naturales, provisión, o sea, Rusia vende energía, recibe semiconductores, que es, los semiconductores, no soy experto en tecnología, pero desde un lavarropa hasta un dron o un misil lleva un semiconductor. Entonces necesita de esa tecnología china también no solo para la guerra y la defensa, sino para la vida, teniendo en cuenta los puentes cortados con Occidente, de alguna manera. O sea, China yo creo que es fundamental, por eso el BRICS, el Banco de Desarrollo, la Franja y la Ruta. Yo creo que hay una alianza en la cual tampoco, una alianza de cooperación, y lo que decía antes, todo lo que se retiró Rusia en los 90, avanzó China. Entonces puede que haya también una relación también, no tirante, pero Rusia a la vez no es que va a ser el socio menor de China, es una alianza. Por otro lado, yo creo que los últimos años también una alianza importante con Turquía, que van y vienen. Turquía es un actor bastante ambivalente. No soy experto en ninguno de los países que estoy mencionando. Yo trato de ver cómo ve Rusia estas alianzas. Con Irán lo mismo, con ese eje del mal, digamos, el famoso eje del mal. Irán, líderes totales del eje del mal. Ahí hay una alianza también con Irán, toda esa zona del Asia Central de Rusia. Incluso hace poco Putin dijo que en Afganistán conversan con el actual gobierno, son los famosos talibanes, porque pueden controlar al terrorismo. Con los países del Asia, o sea, hablan con los talibanes para controlar al terrorismo, lo que serán los terroristas. O sea, hay una lógica de Rusia, o sea, y no estoy siendo peyorativo, digamos, con otros países, pero quiero decir, hay una lógica de Rusia de que hablan con todos. Por eso dicen nuestros socios de Europa, o sea, no tengo problema en hablar con nadie. No se metan, hay un concepto que no mencioné, porque medio quedó en desuso, que es el de democracia soberana en Rusia. O sea, nosotros llevamos adelante nuestra democracia con soberanía. Eso fue uno de los principales. No lo nombré porque ya no está tan en uso, pero tiene una historia ese concepto que es desde el 2000, después del 2010, 2012, de un concepto de democracia soberana. Nosotros no nos metemos con vos, vos no te metas conmigo, y vamos a andar todo bien. Donde te metes conmigo empiezan los problemas, medio de barrio, pero es más o menos así. Y yo creo después Rusia empezó a buscar amigos, aliados en distintos lugares. Volvió a Corea del Norte, o sea, con el famoso eje del mal. Cuba, en América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela siempre fueron países, digamos, cercanos en un montón de cuestiones, sobre todo por esa cuestión antiimperialista, antinorteamericana que hay en América Latina, por oleadas, ¿no? Hay momentos que no, pero esos países son como la cuestión antiimperialista, antinorteamericana más permanente. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Bueno, con Brasil tienen alianza. Incluso la alianza con Brasil se sostuvo con un gobierno como el de Bolsonaro. Bolsonaro no fue como Milei. Dijo BRICS, vamos con el BRICS, hay plata, vamos. Hay más pragmatismo en algunos líderes. Hay plata, hay un banco, hay inversiones, bueno, vemos. Acá no, acá acá es otra cosa. Pero sí creo que después con África también una relación con los países del Sahel, que es toda una novedad, la, la, la movida independentista de Mali, de algunos países del Sahel. Ahí incluso estaba el grupo, bueno, eso no lo nombré por ya meterme, el grupo Wagner, que tuvo todo un tema el año pasado con la sonada medio golpista, que después el otro apareció en un avión, y eso estaban combatiendo en el Sahel, un grupo militar privado ruso, que era privado y ahora está en la órbita del Ministerio de Defensa. Son cosas que para nosotros son lejanas y son imposibles de pensar en nuestra cotidianidad, pero en Rusia es parte de la política local. Yo creo que, perdón, para responderte, el espacio euroasiático
importantísimo, como decíamos recién, todos los que son el extranjero cercano, la órbita de las ex repúblicas soviéticas, sobre todo del Asia Central. eh, eh, bueno, entre Azerbaiyán y Armenia también había Rusia actuó de mediador en el conflicto del Nagorno-Karabaj, que también por la situación en Ucrania, después los azeríes terminaron atacando a Armenia, eso terminó medio mal, pero históricamente Armenia fue un aliado de Rusia. eh, y después los países del Asia Central, los países musulmanes de la ex Unión Soviética, toda esa, esa parte siempre fueron países de la órbita de Rusia. Kazajstán, que es los países en territorio de los más, con mayor territorio de los países de la ex Unión Soviética. Y después, esto que te decía, Corea del Norte, Irán, todos los países que tienen una política antioccidental, anti-Estados Unidos. O sea, ahí hay una lógica de eso, mantenerlo vivo, para mantener vivo esas alianzas, ya sea por necesidades militares o por simplemente juegos de la política. Mirá que estoy hablando con el de Corea del Norte, que ese no tiene problema, ese arranca y arrancó. También está eso de ir, la visita a Corea del Norte le regaló un auto, manejaron, hicieron chistes. También hay algo de, mucho de, no de puesta en escena, pero hay algo de esos guiños, esas lógicas que ahora que nos brindan, todos vimos el video de Putin manejando con Kim Jong-un, de joda, y dijimos, bueno, mirá, no es que Putin vive de joda, Putin va, hace esa escena también para dar cuenta, mirá que te tiene los misiles, si quiere te emboca. Hay algo de eso. Perdón por las humoradas, pero tiene que ver con esas alianzas, también mostrar determinado músculo. Los desfiles que hace Rusia los días de la victoria son enormes. Yo tuve la suerte, fui a ir 2 veces a Rusia de turista, ¿no? Pero fui a buscar determinadas cosas. Y una fui al desfile del 9 de mayo, el día de la victoria, y pasan por la calle unos misiles que son de 30 metros, los sacan a pasear ahí, y la cantidad de guarniciones militares que desfilan, los aviones. Hay una lógica militarista que está bien vista, que no es que no está bien vista, hay una lógica militar desde la infancia. Hay muchas escuelas militares, acá debe haber en Argentina una o dos, liceos, ahí está lleno, lleno de la lógica de los niños se forman en esto que decían de los valores, de los valores nacionales. Uno es la religión, otro es la defensa, entendida ampliamente la defensa, ¿no? Pero bueno, en términos de países, yo creo que China está esto por un lado, y después, también, bueno, los países petroleros de Medio Oriente también son bastante aliados de Putin en términos del manejo, es más económico, del manejo del precio del barril. Ahí son más alianzas económicas. En términos políticos, en primer nivel está China, claramente, como decías vos. Sí. No sé si te respondí o me fui demasiado por la rama, pero. No, sí, sí, por supuesto, Digna, y también gracias por ampliar en la respuesta. Vamos a pasar con las preguntas, dudas, consultas. De primera mano levantada de Gaby Sandoval. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, Iñaki? Súper. Ignacio, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Me excuso que lo agarré un poquito más al final, pero me fijé mucho en lo que tú pusiste sobre el Rosurno-Nichesva y también la parte del Donbass. Entonces mi pregunta va a ir dirigida sobre las migraciones y las poblaciones rusas en el extranjero. Si uno analiza la política exterior de Rusia, eh, no podría confirmarse anteriormente así, pero por lo menos la actual reafirma su prioridad en los países del CI, la Comunidad de Estado Independiente, Sí, que sí. actualmente no están todos los ex países soviéticos, pero sí gran parte. Entonces yo te quería preguntar, porque claro, en la parte del Donbass, en la época soviética hubo mucha migración de, digamos, etnia rusa, sobre todo a trabajar en las minas que están en el Donbass, que Ujú. son de los yacimientos más grandes de lo que es Europa, de la parte europea de la que era la Unión Soviética. Pero también hay muchas poblaciones rusas en el norte de Kazajstán y bueno, y por ejemplo en Letonia, últimamente se han puesto mucho más estrictos con los medios de comunicación que hablan en ruso, porque hay mucha población o rusa nativa o ruso parlante. Entonces yo te quiero Sí. preguntar cómo ves tú que será en los próximos años la política exterior de Rusia
con estos países donde hay mucha población nativa rusa, o sea, migrantes, o también que son de generaciones anteriores. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Gabriel. Bueno, sí. Bueno, en el caso de Ucrania, claramente se está resolviendo por la vía militar. Al agotarse la vía diplomática, podría haber habido acuerdos de paz, si se hubieran respetado los acuerdos que hubo en Brest, si no me equivoco, determinados acuerdos que fue incumpliendo también Ucrania. Y ahí, claro, efectivamente, ahí hubo pasa que en la época soviética hubo mucho movimiento de población forzoso. Los tártaros de Crimea fueron desplazados, también en función de la guerra, de la Segunda Guerra, de determinadas necesidades, fueron movilizadas, necesidades de la Unión Soviética, ¿no? Movilizadas ciertas poblaciones. Después retornaron los tártaros de Crimea a Crimea, pero ya era una sociedad más rusificada. Hubo una política de rusificación en la Unión Soviética, cultural, donde se impuso la lengua rusa como lengua oficial en un montón de países. Fueron pasando las generaciones y quedó una diáspora, después, como decías vos, Gabriel, después de la caída de la Unión Soviética, quedaron cientos de miles de rusos, siendo minorías étnicas de otros países, cuando antes eran mayoría en una sola unidad jurídico-territorial que era la Unión Soviética. Eso trajo infinidades de problemas. Eh, qué sé yo, a futuro, depende también cada país. Los países del Báltico son enemigos culturalmente de todo lo que huela a ruso. Letonia, Estonia, Lituania no quieren saber nada. Nunca quisieron saber nada con la Unión Soviética y con Rusia ahora tampoco. Ahí no creo que haya problemas, y son parte de la OTAN. Pasa que como son parte de la OTAN, activa de la OTAN, tampoco puede haber una... Tampoco hay que pensar que Rusia tiene que ir a invadir cualquier país que haya ruso hablante, porque si por eso tiene que venir acá y ojalá, pero y llevarse puesto a Milei no, ¿se está grabando esto? Bueno, este, pero sí me parece que con algunos países, con los del Asia Central, yo creo que tienen distintas políticas, como esto que yo comentaba, de espacios euroasiáticos, en el cual yo estimo que la población rusa debe estar más integrada a los países del Asia Central, a Kazajstán, tienen acuerdos no sé si de libre comercio, pero la Comunidad Económica Euroasiática y todo lo que es el Ruski Mir las casas de Rusia. Yo creo que hay un ida y vuelta ahí con las comunidades rusas en ese extranjero cercano. Eh, no así con las que son más difíciles, con las que son de Europa Oriental, por una cuestión de que justamente el acercamiento que fueron teniendo Estados Unidos a esos países, pero ahí más en cuestión de Estado. Yo creo que con las poblaciones, lo de Ucrania para mí es distinto porque Ucrania funciona de otra manera para Rusia. Con esto que comentaba recién, la Novorracia, la Nueva Rusia, Crimea, son territorios sagrados para la Rusia actual. Ahí la cuestión de los rusoparlantes es importante porque Rusia lo puso como principal razonamiento para la incursión en Ucrania. La defensa de los rusoparlantes que no les permitían ser una región propia, que no les permitían tener un gobierno autónomo, y que también efectivamente lo bombardearon en Odessa. Incendiaron la histórica casa de los sindicatos, mataron no sé cuántos cientos de personas, las quemaron vivas durante el Euromaidán, posterior al Euromaidán. Ahí pasaron cosas más pesadas con Ucrania. Yo creo que el resto de los países, creo que Rusia tiene una relación distinta, muy distinta. No sé si te contesto o te dejo más preguntas que Sí, certeza. no, no, totalmente. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, solo añadir un dato que tiene que ver con las relaciones chileno-rusas. Sí, El primer consulado, agregado a negocios consulado entre Chile y Rusia fue precisamente en el puerto de Odessa, 1892. Entonces, claro. claro, hay partes del territorio, de estos territorios que, además de la migración, tienen otra característica muy de protocolo de lo que, bueno, Imperio Ruso, que después fue heredero de la Unión Soviética. Así que muchas gracias por tu comentario y muy de acuerdo. A vos. Excelente, Gaby, por la pregunta. Bueno, pasamos a la siguiente. Gabriel Artaz, por favor.
Hola, hola a todos. Ignacio, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y bueno, la pregunta es, bueno, el último tiempo se ha hablado mucho, sobre todo de Occidente, de un personaje medio misterioso que a veces aparece, que no se sabe realmente su relevancia, que algunos han dicho que hasta como el Rasputín de la Rusia del siglo XXI, que es Alexander Dugin, que seguro que Sí, has escuchado hablar de él. sí, sí. Y que se dice que tiene como una influencia secreta sobre la política exterior rusa. ¿Cuál crees tú que es la presencia real de este personaje en la política rusa actual y en, como en la doctrina actual de la política exterior rusa? No creo que, sí, ¿cómo andas, Gabriel? Bueno, muchas gracias. Veo que también te ha causado gracia mis chistes, así que te has reído cada tanto, así que te agradezco. Mira, Dewey, no sé si es tan secreta su participación, porque él es parte de una especie de aparato ideológico de distintos, digamos, think tanks, por usar un término medio posmoderno, medio modernoso, de usinas de pensamiento de esa Rusia. Él escribe sobre geopolítica y sobre esa Rusia conservadora, ortodoxa, está muy relacionado a la Iglesia Ortodoxa. Eh, Acá vino, a Argentina vino, hace unos años lo trajo la CGT, el sindicalismo, la Confederación General del Trabajo, lo trajo a Duguid en el 2016 o 2017 y estuvo en la CGT, la Confederación General del Trabajo, la Unión Obrera Argentina, la principal, la que agrupa más sindicatos, que es, digamos, en su sede central, donde hablaba Perón, Juan Domingo Perón, donde hablaba él, lo trajo a Dubin, y también hizo una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Vino, habló, no lo pude ir a ver, pero sé que estuvo. Vino, habló y se llevó, digamos, de acá de Argentina, se llevó el tema del peronismo, como diciendo, bueno, ojo, este, esto dialoga con lo que hacemos allá, una cosa de tercera posición, bueno, otra filosofía argentina, es el argentinismo total. Pero, sí, hay unos think tank rusos, que es el Club Valdai, lo pueden googlear, es decir, están las páginas, hay libros, Google te traduce todo, ahora eso está buenísimo. El Club Valdai, el Club Isborg, eh, Cateon, que es una web de Dugin y de otros intelectuales, serían como, en términos gramscianos, los intelectuales orgánicos de la Rusia de Putin o la Rusia del siglo XXI. Así que yo creo que no, no es un Rasputín, no es un monje negro, es un intelectual orgánico. Incluso creo que más, cuando digo la palabra conservador no es peyorativa, es en términos de esto de la tradición, del vínculo con la iglesia, de la tradición rusa, del mundo ruso. Entonces esa cuestión ortodoxa y tradicionalista, vamos a llamarlo así, ese tradicionalismo es un poco más persistente en Dugin como intelectual que en Putin como político. Si ustedes ven los documentos del Club Aldai o de Isborg o de estos think tanks, son más potentes de lo que incluso son los discursos oficiales o los discursos públicos tanto de Putin como de Lavrov, del canciller, eh, porque no son intelectuales, pueden escribir toman más libertades, digamos, pero hay ahí, no creo que sea tan, incluso le habían hecho un atentado que terminó perdiendo la vida a su hija. Así que es un tipo muy relacionado públicamente, pero sí, es una figura importante. Hay libros en castellano, están disponibles en internet y en la página Cateon, con th, cateon.ru y geopolítica.ru. Si te dejan meterte tu proveedor de internet, digamos, porque desde acá es muy difícil acceder a páginas rusas, porque no cargan, es medio difícil, pero para leer fuente, digamos, para mí, para tomarlo como fuente, van bien porque son expresiones de esta identidad rusa, de la política rusa actual. No al pie de la letra, porque son, como te digo, son más eh, tradicionalistas que lo que la propia Rusia lo es. Muchas gracias, ahí, Gaby, también por la consulta. Vamos a pasar con la última mano levantada hasta ahora. Nicolás, por favor. Gracias, Iñaki.
Y bueno, gracias Ignacio por la presentación, muy buena, la verdad. Y buen dato, no sabía que la CGT había traído Duin. La verdad que es un dato muy interesante, muy gracioso sobre todo. Pero bueno, ya lo voy a ver en el discurso. Algún video debe Nada, haber, ¿eh? principalmente quería... Si buscás en Sí, sí, YouTube ya lo debe haber busqué, algún lo tengo. video. Ah, ¿lo buscaste? Ah, Lo bien, tengo, lo bien. tengo. Eh, Nada, bueno, justo linkeándolo un poco con la clase que tuvimos antes con Anis Husainov de Kazajstán, eh, que le hice la pregunta de cuál es la diferencia entre el eurasianismo ruso y el eurasianismo kazajo, que bueno, el kazajo obviamente entiende a Kazajistán como el corazón de Eurasia, digamos. Eh, Va por ese lado también. Me surge esta duda de cómo entender la diferencia entre la política interna rusa y la política externa rusa, porque de alguna forma el eurasianismo es la política interna del nacionalismo ruso expandida para afuera, pero al mismo tiempo también se pueden entender algunas diferencias entre lo que es la política exterior y lo que es la política interna. Entonces, ¿cuál es, si bien es una narrativa muy fuerte esto del multipolarismo, un mundo multiplex, que bueno, agarra esto de bueno, todas las ideologías, si le queremos hacer de una forma, son inconmensurables y por lo tanto no tenemos que buscar o sea, esa posición en contra del liberalismo global, digamos. eh, ¿Cómo se puede diferenciar una política externa y una política interna o si directamente no hay una diferenciación y son lo mismo? Y yo creo que lo anotás como tema de investigación, te haces un doctorado en ciencia política, así lo tenés hecho. Mirá, yo no sé si hay una diferencia hacia la política interna, por eso te digo, no sé, uno no puede conocer de todo. La política rusa también es muy sui generis. Vos fíjate, Putin no se presenta, hay un partido político que es Rusia Unida, que Putin no se presenta por ese partido, Putin es un candidato independiente. ¿Qué se presenta Putin? Y está el partido que presenta candidato a diputados a la Duma, todo el sistema parlamentario ruso. Después están las regiones, están las provincias, los oblasts, las regiones y hay repúblicas. O sea, es el sistema federal, perdón, de federación, donde conviven repúblicas y conviven regiones y conviven provincias. Es medio una entidad compleja Rusia en términos políticos. Y tenés 6 usos horarios o 7 usos horarios. Tenés. Rusia se ufana de ser un país multiétnico. Entonces no es una sola política interna. Ahora hay toda una política para poblar el Oriente. El Oriente pasando Siberia, digamos, el Oriente, Kamchatka, Vladivostok, Vladivostok es una ciudad portuaria, pero más hacia el interior, que es todo la famosa estepa. Hay toda una política para poblar eso. Ahí tenés un tipo de política interna. Después tenés lo que es los centros urbanos, Moscú, San Petersburgo, las dos capitales. Después de todo lo que sucede en cualquier capital global, una ciudad mundial como Moscú, donde suceden o han sucedido también vos ves por la tele, si vos acá los sábados en Argentina, los sábados pones el canal TN, todo noticias, el TN internacional te muestra siempre lo mismo, represión. En la pandemia salían a protestar y le daban palo, y eso pasó en España, pasó en todos los países donde salían a protestar por las medidas anti-COVID. Pero bueno, en Rusia es porque son unos represores, porque son malos, malos, malos. Pero y también lo mismo que la cuestión que se dice de que la no tolerancia a las diversidades sexuales. Quien haya escuchado al ministro de Justicia argentino ayer, Rusia es el Love Parade. Eh, Así que no. Hay una doble vara, mínimo una doble vara que no va. Pero sí hay una cuestión, una construcción social, es una sociedad bastante controlada. Pues te digo, en el 2012 se vieron en el espejo de la primavera árabe y de Gaddafi, de Muammar al-Gaddafi siendo lapidado por civiles. Creeríamos que son civiles, pero lapidado. Entonces, en ese espejo ajustaron determinadas botones de la botonera y tomaron sus medidas para la continuidad del proyecto político. Proyecto político, una Rusia global. Entonces yo creo que es como decís vos, es medio difícil política exterior e interior porque van muy de la mano. Vos fíjate, no lo compartí, después en todo caso se lo paso a Iña, hay una institución que se llama Centro Levada,
Levada, que es un centro independiente, está en Rusia y está habilitado, funciona, de estadística, de encuestas, que no es oficial. Y que dicen la popularidad del gobierno y de Putin subió con Crimea en el 2014 al 80 y pico por ciento y volvió o sea, volvió a bajar, después bajó porque hubo un interregno de, no de crisis económica, pero hubo una devaluación del rublo, un estancamiento económico, y volvió a subir con 2022, con el Donbass, con la operación militar especial, que le llaman los rusos. Y hubo otro pico de popularidad, que se mantuvo y se mantiene, y no es un organismo oficial. Entonces la política exterior y la interna, el hecho de una Rusia fuerte en su espacio, en el extranjero cercano, en el espacio euroasiático, y a su vez fuerte en términos de no permitir, de términos de soberanía, de no permitir la intromisión de Occidente, eh, por decirlo de una manera, de garpa. Es parte de la política interna. Entonces no es una, no pueden ir por separado, van de la mano. Todo lo que es, pero no pues la gente sea tonta y se crea cualquier cosa, porque hay una historia, hay una cultura, hay una, lo que yo les decía, acá en Argentina, no sé si en otros países por es igual, tipo en Chile, no sé, Gabriel y el otro compañero que me hizo la pregunta, acá las Fuerzas Armadas en general para un gran sector de la población no son bien vistas por su accionar, por la dictadura, por la desaparición, por la tortura, por la venta del país, por un montón de cosas de la historia argentina de los últimos 100 años, sobre todo desde la última dictadura militar. En Chile por ahí parecido, bueno, en Chile por ahí está más dividido, pero en Argentina ahora, bueno, con el gobierno y todas estas cosas, que a tanto vuelven esos discursos. Pero en Rusia hay una unidad en el cual las Fuerzas Armadas liberaron al mundo del nazismo. Y eso en Rusia es parte como decía recién, la victoria es la victoria militar sobre el enemigo. Es el San Jorge dándole al dragón con la lanza. Es, es el escudo de Moscú y el escudo de Rusia es San Jorge atravesando al dragón, que es el dragón del mal, digamos. Eso es una creencia popular, es una convicción, es un parte de la identidad nacional. Entonces, es parte, perdón, me fui por las ramas, pero las Fuerzas Armadas y la acción de las Fuerzas Armadas atraviesa la política interna de Rusia también. Porque hubo dos movilizaciones, todavía no hubo llamamientos a civiles. En Rusia, digamos, hay Fuerzas Armadas, el grupo privado, de ejército privado, y después llamado a reservistas. Pero por supuesto tenés gente que no debe estar de acuerdo, pero hay una hegemonía en términos no digo un consenso, pero hay una hegemonía, casi un consenso con el rol de las Fuerzas Armadas y del rol que jugó Rusia y la sangre soviética y del mundo eslavo en la Segunda Guerra, y es muy reciente. Y esa memoria es una memoria que está viva, y que juega un papel. Juega un papel, por supuesto, el gobierno ruso lo utiliza, lo pone en juego, pero sobre una base también real, muy real. Excelente, excelente y ha quedado claro. Me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta, reflexión, comentario, crítica. Es el momento. Dejamos ahí el micrófono un minutito abierto, sin miedo. Bueno, ahí con los comentarios también ya de felicitaciones, nos sumamos a eso, Ignacio, de nuevo, muchísimas gracias por tu grandísima presentación. Bueno, siempre es un placer escucharte hablar sobre Rusia y bueno, también es el enfoque o en la manera en que lo comentás, lo abordás, ha sido muy, muy interesante y como bien hablamos hace unos meses con la anterior exposición sobre Rusia que habías hecho, bueno, ahora en la actualidad han sucedido varias cosas.
esperemos que más adelante podamos volver a reunirnos y poder conversar sobre nuevos asuntos, nuevas temáticas y acontecimientos. Así que desde ya, de parte de SEDEMA, de la revista Tarpan, coorganizadores de esta gran actividad, de esta gran jornada, con estas exposiciones, te queremos agradecer. Y bueno, también agradecerles a quienes nos han acompañado el lunes y hoy en estas cuatro charlas con grandes expositores, hablando de Eurasia y Asia Central, sobre países específicos y realidades particulares, pero acerca de temáticas también generales, como es las relaciones internacionales, lo político, lo geoestratégico, la seguridad, la defensa, la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos que les haya gustado, que seguramente a futuro se vendrán más jornadas, así que atentos y atentas. Y bueno, los dejamos descansar esta media semana. Bueno, yo agradecido a vos, Inia, al CEDEMA, ya es una linda costumbre participar de las charlas, de los seminarios, así que sabés que pueden contar conmigo se me cayó algo, pueden contar conmigo para lo que gusten, allí estaré. Y a los quienes participaron, muchas gracias por su atención, por bancarme tanto tiempo hablando, y un placer. Y cualquier cosa, si querés, al quien quiera escribirme, si quieren les dejo un correo mío, acá el que me quiera preguntar algo, les puedo dejar acá en el chat, si te parece, Inia, Sí, por supuesto. o quiere la presentación, se la puedo mandar por PDF, lo que quieran. No es gran cosa, no es nada, no dije nada nuevo, traté de hilar, digamos, distintas cuestiones que son parte de mis temas de estudio y que los trato de llevar a un punto, pero Por eh, supuesto, sí. pues es Sí, fácil, mi mail, sí, no encuentro el chat, pero mi mail es mi nombre y mi apellido, ignaciowonciak@gmail.com. El que me quiera escribir perfecto. o a través del CEDEMA, si no, nos ponemos en contacto. Y bueno, muchas gracias por escuchar, por la atención y bueno, me pone muy contento que sea un tema de interés. Este. Exactamente, exactamente, Ignacio. Bueno, de vuelta, gracias por tu tiempo, por la predisposición. También agradecemos a las organizaciones que nos auspiciaron, que han acompañado a lo largo de esta gran actividad. Así que, bueno, sin más, eh, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Un Chao, abrazo. hasta luego, muchas Muchas Chao, gracias. gracias. chao. Hasta luego, muchas gracias.